23 de agosto del 2021. Yo creo que el día más especial de mi vida, ¿no? Porque fue el nacimiento de mi Capri Blue, que es una bendición, un milagro de Dios, que está aquí con nosotros y nos da tanta felicidad. Y muchos de ustedes saben que yo, para traer a Capri Blue al mundo, tuve que pasar por un tratamiento de fertilización in vitro. Pero muchos de ustedes no. Y para todas aquellas mujeres que desean convertirse en madres o que simplemente por información quieren saber cómo es ese procedimiento, a quién agradecerle porque Capri Blue está aquí, o si usted tiene alguna queja, ¿verdad? Porque mi niña es renegona de repente, aquí tenemos al doctor Ackerman, que ha traído a miles de niños a este mundo a través pues de su expertise y de ser uno de los grandes médicos de toda Latinoamérica, el doctor Fernando Ackerman, doctor especialista en fertilidad. A quien agradezco muchísimo que nos esté acompañando el día de hoy. Yo te agradezco porque es una alegría estar aquí compartiendo esto con ustedes. Miren, una amiga mía me recomendó al doctor Fernando Ackerman y desde el momento que lo conocí, supe que era la persona con quien yo quería hacerme este procedimiento del IVF o fertilización in vitro, que sigue siendo, doctor, uno de los procedimientos más comunes para pues concebir y quedar embarazada en algunos casos de mujeres que no han podido. Sí, en las clínicas de infertilidad es quizás uno de los más frecuentes. Hay muchos otros tratamientos más simples, más baratos, menos invasivos, que se pueden hacer en cualquier tipo de centro de infertilidad, pero este es el más común cuando la tecnología es lo más importante. ¿Qué es un procedimiento de IVF o de fertilización in vitro que mucha gente no lo comprende a exactitud? La fertilización regular, normal, ocurre dentro de la trompa, que es ese tubo que conecta los ovarios con el útero. En el in vitro extraemos los óvulos de los ovarios para que sean fertilizados con el esperma en el laboratorio, en una situación semejante a lo que ocurre normalmente, por eso se denomina in vitro. Entonces, los embriones, el óvulo fertilizado, va a estar en el laboratorio creciendo por varios días, 5 o 6 días, hasta que o se coloca de vuelta, no en la trompa, pero en el útero, en la matriz, o se puede analizar para estar seguro que no tiene cierto tipo de problemas que podrían complicar al embarazo. No cabe duda que es un procedimiento que se dice fácil, porque de moda dicen, es que yo me hice tratamiento IVF. No moda, pues, pero muchas mujeres ya en la actualidad lo han hecho o lo han efectuado. Yo tengo la fortuna de que a través del éxito que ha tenido la clínica del doctor Ackerman, tuve un procedimiento exitoso en el primer ciclo. Pero sí es importante que le digamos a la gente, doctor, que es un procedimiento, como usted bien dice, es invasivo, es un procedimiento que para mi gusto se requiere de mucha precisión, exactitud, mucha disciplina, no solo de parte de ustedes que son los médicos expertos y especialistas, sino también de uno como paciente, en sacarte la sangre. Si nos puede decir a grandes rasgos cómo es este procedimiento para que las mujeres que nos están viendo lo sepan, porque sí es un procedimiento interesante. Durante un ciclo menstrual regular, una mujer puede llegar a ovular 1 o 2 óvulos. La tasa de efectividad del in vitro va a depender de cuántos óvulos se saquen, por eso hay que estimular los ovarios con medicaciones que hoy por hoy tienen que ser inyectables, con inyecciones que se dan generalmente 2 veces al día, subcutáneas, durante un periodo de 8, 10, 12 días. Se va monitoreando uno con ultrasonidos, con ecografías en la oficina y con análisis de sangre para poder aspirar la mayor cantidad posible de óvulos. A ver, espérense. Allá no me lo quiere decir. Número 1, comadre. Usted no puede tenerle pánico a las agujas, porque por 10 días tiene que, obviamente, en base a lo que el médico le diga, tienes que inyectarte en la barriguita. Son unas agujitas muy chiquitas. A mí en lo particular no me molestaba en lo absoluto, me parecen muy chiquitas como la de los diabéticos. Pero es medicina durante 10 días, que para mí ese fue el procedimiento más fácil. Quiero decirlo, porque eso sí, usted me dijo, tiene que ser con exactitud a la hora de la mañana y a la hora de la tarde, a una hora precisa todos los días, ¿verdad?
Para que la estimulación sea más efectiva. Efectivo. De ahí entonces es ver cuántos óvulos uno pues genera. Exacto. Y entonces la extracción, ¿no? Es sacarlos. Exacto. Que para mí eso fue como, puedo decir que lo más invasivo porque sí tienen que dormirte para sacarte los óvulos. Para que no tengas dolor, porque estamos introduciendo una aguja a través del ultrasonido que va por la vagina dentro de los ovarios. Entonces va a ser un procedimiento relativamente bastante molesto si no se te va a dar la sedación. A veces lo tenemos que hacer con anestesia local por distintas circunstancias de que algún problema médico de la paciente no nos permite ponerla a dormir, pero en general es con sedación endovenosa y la paciente no siente absolutamente nada. Aquí, un dato súper interesante que tiene que ver con los ovarios, ¿no? Y los óvulos. Y esta es una pregunta interesante para usted, porque muchos creen que porque si te sacan el mayor número de óvulos, quiere decir que, bueno, vas a tener 3 niños, 2, 4. En realidad, la cantidad no depende de la calidad de tus óvulos, ¿correcto? Exactamente, y no solamente de la cantidad que uno está sacando, porque yo puedo sacar 32 óvulos, pero lo que va a determinar cuántos bebés potencialmente podés tener es cuántos embriones se van a colocar de vuelta, se van a transferir. Y hoy por hoy, con una calidad óptima de embriones, la recomendación es colocar un solo embrión, porque las tasas de embarazo son tan elevadas que si colocamos más, lo único que aumenta es la tasa de un embarazo múltiple. Claro, que incluso yo le pregunté al doctor, porque como ya soy una mamá de cierta edad, ¿verdad? Joven, por supuesto, por 40, le pregunté si usted me recomendaba el colocarme 2, ¿no? Pero en realidad en mi caso, pues nada más teníamos 2, entonces no era una buena opción. Aparte que no lo recomendó, ¿no? Usted no recomienda poner 2, al menos que sea una decisión que la persona quiere. Sí, si la paciente quiere o si hay una historia de fallos repetitivos de haber transferido un embrión y que no sea exitoso, pero la recomendación es colocar solamente uno, porque al colocar 2 aumentamos la tasa de un embarazo múltiple. Y como siempre decimos en nuestro centro, sí, es muy lindo ver a 2 bebés sanos cuando están paseando en el mall con el carrito, pero tener 2 bebés que tienen algún problema de salud permanente, porque fue un embarazo complicado al tener 2 fetos, es algo que como se puede evitar, preferimos evitar. Y además es ser responsable. Bueno, entonces ya pasa el rollo de que te sacan los óvulos. Entonces ya después, a lo que yo entiendo, doctor, se van a un laboratorio en donde el esperma, ya sea de tu pareja o puede ser un esperma donado, ¿Correcto? se fecunda en el laboratorio. Exactamente. Y entonces de ahí depende que se haga el famoso embrión, ¿verdad? Imagínense que el doctor nos habla y que nos dice que los espermatozoides pescaditos que no sabemos si sean de la calidad que queremos. Imagínense, entonces, este procedimiento es una montaña rusa. Hoy estás, mañana no, y a ver si pega, ¿no? Y claro, por ejemplo, cuando te pusimos a dormir y te aspiramos los óvulos. Creo que eran 9 los que sacaron, fíjese, 9 óvulos, y le estoy platicando aquí porque esa es la cosa, 9 óvulos. Oye, 9 chiquillos, no señora. ¿Cuántos de estos son buena calidad? Creo que 3, eran 4. Bueno, entonces, pero en ese momento estabas muy contenta. Claro. Y yo también estaba muy contento. Sí. Pero después uno te dice, bueno, mañana vamos a saber cuántos fertilizaron. Ajá. Entonces, menos de 24 horas, de nuevo nos vamos para abajo con las emociones y la ansiedad de lo que va a ocurrir al día siguiente. Exacto. Pues es que no sabemos si los pescaditos esos estén de buena calidad para poder, pues, hacer, usted sabe, con el óvulo. Bueno, que ya sabemos biológicamente, pero entonces... Y entonces al día siguiente se te informa cuántos fertilizaron. Ajá. Alegría grande cuando ese número es elevado. Ajá. De nuevo hay que después esperar 5 días para ver si son embriones que se siguen multiplicando y que llegan a lo que se llama un estadio de blastocisto, el nombre de un embrión más avanzado, para que los podamos evaluar y ver si están bien. Entonces eso es lo que vos describiste perfectamente como una montaña rusa de subir y bajar las emociones que realmente desgasta. Claro, e incluso, bueno, gracias a Dios, después de que nos dijeron de que estaba esto en el laboratorio, Gerardo y yo fuimos a la iglesia y a pedir porque realmente nosotros queríamos y
deseábamos tener una bebé. Pero bueno, de ahí al otro día la buena noticia, que no era un embrión, eran 2 embriones los que teníamos. Entonces, de ahí viene otro proceso que también es de suma importancia y usted dice que para usted es el más importante. Sí, esos embriones se quedan congelados, no tienen fecha de vencimiento y tenemos que programar la transferencia de uno de esos embriones al útero, a la matriz. Y entonces también hay que preparar a la paciente con distintas medicaciones. La ventaja es que el procedimiento en sí no es doloroso y no requiere anestesia, pero son también muchas medicaciones, algunas son inyecciones, hay que darlas en determinado momento en particular del día, y cuando llega a la transferencia, eso es lo que vos mencionaste, que estábamos hablando antes, que es muy dependiente del doctor que lo está haciendo, Claro. la transferencia. Porque hay que tener una habilidad especial para poder colocar el catéter con el embrión en el lugar correcto donde se va a implantar. Exactamente, y obviamente eso es el trabajo del doctor, pero también la naturaleza tiene mucho que ver, aunque sabemos que mucho de este procedimiento es de ciencia, tu naturaleza, tu cuerpo como mujer lo tiene que aceptar este embrión y bueno, Capri Blue llegó perfecto a mi vida y pudo desarrollarse en un embarazo exitoso. Ahora, doctor, ¿quién puede realizarse a grandes rasgos un procedimiento IVF? Primero tiene que haber una indicación adecuada que realmente necesite hacer el IVF si hay un problema de trompas o algún problema de infertilidad. También hay muchos pacientes que lo hacen por una infertilidad sin causa aparente. El factor individual más importante para determinar si se puede hacer el in vitro o el IVF es la edad de la mujer, porque la calidad de los óvulos va disminuyendo con el paso del tiempo y a partir de los 40 es cuando empieza a bajar un poquito más marcadamente y a partir de los 42, 45 es cuando ya es bastante más difícil. Ahora, eso no quiere decir que ya no hay ninguna oportunidad a partir de esa edad, porque hemos tenido en el centro pacientes de más edad que han quedado embarazadas con sus propios óvulos. Claro, wow. Pero lo importante es, por ejemplo, una muchacha joven de menos de 30 años que no quiera tener hijos en determinado momento, antes de esos 30 años, que potencialmente pueda congelar los óvulos y después utilizarlos más adelante en el momento que quiera quedar embarazada. Y esto es algo que está poniéndose mucho de moda e incluso si tú trabajas para alguna empresa, checa muy bien tus beneficios porque en algunos casos de compañías importantes yo sé que estos ciclos son aprobados. No necesitas ser una mujer casada, no necesitas hacer el procedimiento porque quieres tener un hijo inmediatamente, sino a largo plazo. Y entonces muchos seguros sí están aceptando este procedimiento y creo que es una buena planeación para la mujer de hoy, para la mujer profesional. Incluso yo le dije a usted que si en mi caso pudiera yo congelar óvulos, pero pues en el caso mío, pues no teníamos muchos con que jugar por lo mismo, porque yo lo hice cuando tenía 39 años de edad. Entonces, para mí realmente yo estaba como en la rayita. Creo que lo hicimos a tiempo. Muy a tiempo. Irá en tu casa cada vez que volvés, ¿no? Mi amor, sí, la latosa de Capri Blue a quien creemos muchísimo. Ahora, ustedes mismos me han preguntado a mí que cómo me fue en el tratamiento de IVF. Yo honestamente, una de las cosas que, siendo muy sincera, pensé que me preocupaba mucho porque trabajaba en televisión es que me fuera a engordar mucho en el procedimiento. Y esa es una pregunta que muchas mujeres me dicen. Oye, ¿es cierto que los medicamentos te hacen engordar mucho? En mi caso, o sea, me hinché un poquito, pero yo no sentí como que aumenté de peso por el tratamiento o por las hormonas. Pero es verdad, hay muchas pacientes que no tienen la dicha, como vos respondiste y toleraste el tratamiento muy bien, pero las medicaciones te pueden hacer retener líquido. No es que vas a aumentar de peso porque tenés un aumento de grasa, sino que en general es por retención de líquido. Y entonces eso a algunas mujeres le causa distensión abdominal, molestia al caminar. Son algunos de los efectos secundarios de lo que se llama la hiperestimulación ovárica, que es de los más serios, pero hoy por hoy, por el manejo moderno que hacemos de la misma con ciertas medicaciones,
los casos más severos prácticamente no son existentes. Y ese líquido que se retiene en general al momento de la menstruación, unos 10, 15 días después de aspirar los óvulos, se va eliminando prácticamente todo. Sí, de eso no tengo quejas, la verdad, doctor. No engordé mucho. Pero ¿qué tal en el embarazo? Me aventé como 40 libras con la Capri Blue, ¿verdad? Pero bueno, estamos muy contentos de tenerla aquí. Ya habló de los efectos secundarios. ¿Alguna recomendación para las mujeres que quieran convertirse en madres, especialmente aquellas que están jóvenes? ¿Qué les puede decir a ellas por la tecnología, lo que comen? Si hay alguna recomendación para estar más sanas y poder del día de mañana convertirse en mamás. Bueno, específicamente con uso de la tecnología, solamente con un análisis de sangre, que es relativamente sencillo, se puede saber lo que se llama la reserva ovárica o cuál es la potencialidad de sus ovarios de generar óvulos. Ese es un test sencillo para poder decidir si es que tienen que congelar óvulos o no, y lo pueden hablar o con nosotros, especialistas de infertilidad, o con el obstetra y ginecólogo. Si él no se los pide, vayan y pregunten y díganle que escucharon en el show la posibilidad de hacer eso. El peso también es muy importante. Tener un peso muy elevado o muy bajo puede perjudicar la calidad de los óvulos. También el fumar, si se fuma más de 10 cigarrillos por día, se ha visto que baja la calidad de los óvulos. Yéndome al extremo, aumenta muchísimo la edad de la menopausia, es mucho más temprana y las tasas de embarazo son menores. Pero no me voy al extremo de decir que siempre va a ser un tratamiento de esa paciente, pero el fumar le compromete la calidad de los óvulos. Ahora, otra pregunta que es común, en mi caso, CapriView fue un tratamiento IVF, un ciclo. Yo tengo amigas que han tenido 3 ciclos y no han podido concebir un bebé, unas más. ¿Cuántos ciclos son recomendables usted? ¿Hay algún límite o no? Bueno, el objetivo siempre cuando empezamos un tratamiento in vitro es hacer un solo ciclo. Siempre está rogando que pueda llegar a funcionar, pero somos transparentes con la paciente diciéndole cuál puede ser la tasa de embarazo. Si lamentablemente no funciona, tenemos que analizar y ver por qué no funcionó. Antes de hacer otro ciclo. Exactamente, porque puede ser que no funcionó porque la paciente tiene 45 años y no respondió de ninguna manera, y es distinto esa mujer a una que tiene 30, que tiene muchos embriones y que hay embriones congelados y que se va a poder hacer otra transferencia con alguna evaluación para ver por qué no se prendió ese embrión cuando se transfirió. El límite de las aspiraciones en general está dado por un factor económico, porque cuando el seguro no lo paga son tratamientos relativamente caros, pero fácilmente una paciente puede llegar a un extremo de 5 o 6 aspiraciones y no comprometer la salud. Transferencias no tienen ningún problema para la salud, ahí ya el límite está dado por cuántos hijos va a querer tener si los tratamientos siguen siendo exitosos, ¿no? Ahora, en su clínica, obviamente tiene un equipo de primer nivel y yo quiero mandarle un saludo a 2 angelitos que tiene usted. Todas me trataron muy bien, pero hubo 2 en particular que siempre estuvieron a lo largo de mi procedimiento. Son Angie y Miley. Les mandamos un saludo, que las queremos mucho y gracias por el apoyo y cariño que me dieron a mí y a mi bebé en el procedimiento, pero sabemos que también hay otros tratamientos que tienen que ver con fertilidad que hacen dentro de la clínica. ¿Cuáles son? Si nos vamos a los tratamientos más sencillos, a veces solamente, como por ejemplo hoy estaba hablando con una paciente que está excedida de peso, que baje de peso y a lo mejor empieza a ovular ella sola. O tiene problemas porque el marido es camionero y entonces de larga distancia y no tienen relaciones en el momento adecuado. Entonces les enseñamos que una vez que baje de peso, que el marido a lo mejor programe los viajes, no cuando ella está ovulando. Entonces hay cosas que son relativamente sencillas. A veces solamente con una medicación por boca se puede hacer ovular a una paciente, y se le da una ayuda extra haciendo una inseminación, colocando el esperma dentro del útero. En ciertas ocasiones tenemos que hacer alguna cirugía para remover un pólipo, un crecimiento extra benigno dentro del útero, y solamente con eso una paciente va a quedar embarazada.
Entonces no solamente es in vitro la única opción que le podemos ofrecer a la paciente. Y bueno, como ya lo hablamos, la congelación de óvulos, que es algo que yo recomiendo a las nuevas generaciones para que puedan también ser mujeres activas, profesionales e independientes. Pero también hasta los vientres de alquiler. Hay un montón de cosas, doctor, que yo ya no sé, ¿no? Sí, como te mencionaba antes, que me vino a visitar una paciente mía de Argentina con los gemelos, los mellizos, como se dice en Argentina, 2 varones que tuvieron que hacer subrogación y tienen 10 años. ¿Y cómo es eso? Ver a 2 individuos de 10 años que, bueno, doctor, usted trajo al mundo. Es una satisfacción gigantesca, es un placer interno ver la felicidad de los padres cuando le dan la noticia a uno, cuando va acompañando, y después es un reward, recompensa extra cuando me vienen a ver después de tanto tiempo, porque me hace sentir muy satisfecho. Pues queremos de antemano agradecerle por haber estado aquí en este podcast de Chiqui Baby, de madre, pero también agradecerle porque usted es parte importante también de mi familia y de Capri Blue en este mundo, y yo no me canso de decirle a la gente cuando me preguntan cómo le hice a mi edad poder tener éxito, el referirlo con usted, porque pues, es alguien que es un profesional de primer nivel. Bueno, vos sos muy querida en nuestra oficina, así como lo sos en todo el público que te sigue, pero lo que te agradezco es que sos muy sincera con los tratamientos que vos has hecho, y muchas veces cuando hay alguien conocido que oculta cómo quedó embarazada, genera una expectativa irreal. Para mí eso era muy importante, y con esto quiero concluir este podcast. Para mí era importante abrirme y decirles cómo había nacido Capri Blue, cómo llegó a este mundo, pero era importante contarles mi historia, saber cuál fue el procedimiento por el que yo pasé, pero no por simplemente contárselos, porque cuando lo dije en alguna ocasión, doctor, me di cuenta de la necesidad que hay allá afuera de ayudar a nuestra gente para conocer lo que hay en el mundo médico y la tecnología, porque el ser madre es algo maravilloso, que yo creo que si hay algunas que no lo han podido lograr, que den ese paso extra y que lo intenten, es algo que está ahí y que lo pueden llegar a lograr. Absolutamente, aunque hayan pasado muchos años, siempre hay alternativas. Siempre hay. Gracias al doctor Fernando Ackerman. Ahí estaremos pasando todos sus datos, y a ustedes muchísimas gracias por ser parte de esta primera temporada de Chiqui Baby de Madre.